Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muy bien, estuve ansioso toda la semana por hablar con ella, porque hasta incluso le mandé un mensaje un día que no íbamos a salir al aire. Por ahí es algo de mi cabeza, ¿no? El inconsciente del cual tanto hablamos. Estamos en comunicación con nuestra queridísima licenciada psicoanalista, especialista en psicosomática, licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va a usted? Bien. Bien. Siempre un poco exagerado, ¿no? No, en lo absoluto. El inconsciente me hizo escribirle un día antes y cuando usted me contestó me empecé a reír y dije, qué salame. Y bueno, porque lo lindo es que era un fallido simpático. Ya le dijimos a la audiencia, no, porque hay fallidos que nos dejan mal parados. Sí. Por ejemplo... bueno, supóngase que usted primero voy a explicar a la audiencia lo que es un fallido. El fallido es cuando nos brota una intención inconsciente que en realidad no queremos tener en la conciencia. Sí. Entonces nos brota sin que nos damos cuenta y decimos, uy, fue sin querer queriendo, para decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, está lleno de ejemplos que son a veces muy, muy interesantes y a veces muy divertidos. Y bueno, Jorge me pensó que yo iba a hablar ayer, o sea, se adelantó, y entonces yo dije, bueno, es un fallido simpático porque uno podría interpretar de que tenía ganas de hacer la entrevista, ¿no? Cuando uno está apurado. Porque estaba pensando en usted, claramente. Pero hubiera sido, hay otros fallidos que nos dejan, porque el fallido es algo así como que de golpe nos desnuda, ¿no? A veces pasan, por ejemplo, los lapsus de los políticos en la televisión, es porque te brota de adentro algo que vos en realidad querés ocultar. Entonces, si hubiera sido un fallido al revés, si se hubiera, por ejemplo, olvidado de la entrevista de hoy, ¿no? Entonces uno podría decir, uy, tal vez no tiene ganas de hacer la entrevista, ¿no? Entonces muchas veces los fallidos nos desnudan de una manera que nos quedamos un poco incómodos, pero bueno, es un tema que hemos hablado mucho y que si los oyentes tienen ganas de revisar un poco lo que hemos hablado en las entrevistas anteriores, siempre decimos que está en YouTube, están todas nuestras entrevistas. Ahí está, con perfecto. Todos estos interesantísimos diálogos que hace 3 años que estamos, más de 3 años ya, estamos teniendo acá en la radio, usted y yo. Sí, totalmente. Pero bueno, el tema hoy es un clásico. El tema. El tema de hoy, el tema del hígado. ¿Por qué es un clásico para usted? Porque lo hemos hablado tantas veces, con la famosa patada al hígado, que me duele el hígado, que estoy descompuesto, y esto la gente no está acostumbrada a relacionarlo con lo emocional, en líneas generales, digo, ¿no? Y bueno, es más cómodo pensar de que no tiene nada que ver con nosotros, pero como yo siempre digo, en el fondo hacemos mal negocio, porque si no tiene nada que ver con nosotros, hay poco que podemos hacer. Claro. Estamos ahí, tenemos que ponernos en una dieta estrictísima, porque cuando estamos mal del hígado, generalmente nos sentimos realmente muy mal. Sí, el hígado tiene esa característica de que nos duele la cabeza, de que estamos tirados, de que no sé, a veces tenemos ganas de vomitar, de que es una sensación. Y bueno, una cosa es pensar que tantas veces decimos que comí algo que me dio una pataleta al hígado, y otra cosa es tener en cuenta que tal vez algo significa, ¿no?, en mi vida. Sí. Vio que nosotros en este canal hablamos de la psicosomática, y la psicosomática que manejamos nosotros parte de la base que hay un lenguaje corporal. Sí. Hay algo así algo que se puede llamar lenguaje de órgano, ¿no? ¿Cómo es eso, un lenguaje? Y un lenguaje, nosotros no hablamos solo con las palabras, nosotros hablamos con los gestos, nosotros hablamos con
de mil maneras, con nuestras expresiones, con nuestra postura corporal, y bueno, y también hablamos con el funcionamiento normal o patológico de nuestros órganos. Exacto. Permítame, licenciada, disculpe que la corté, voy a dar la vía de comunicación porque tengo un mensaje ya. La gente que nos está escuchando puede enviar su mensaje al WhatsApp 11 3000 1404. Silvia de Capital dice: buen día, los estaba escuchando, es verdad lo que dice la profesional, siempre tendemos a tomar, bueno, el clásico remedio de las pastillitas para el dolor de estómago, en vez de preocuparnos a ver qué nos pudo haber pasado. Muchas veces, dice, no comemos nada raro y nos duele igual. Saludos. Exactamente, justo lo que yo quería decir. Además es interesante porque todo lo que sucede a través de lo hepático tiene mucho que ver con la amargura. Después voy a volver sobre eso. Sí. Y una de las cosas clásicas que se toman es la carqueja drop, ¿no? La carquejilla, y la carqueja es amarga, lo mismo que el té de carqueja es muy amargo. Pero bueno, ¿no? Y no lo voy a hacer ahora, entonces tampoco. No, es bastante poco agradable, pero bueno, ese es otro tema. Igual es muy interesante lo que dice la oyente, porque justamente era algo que yo estaba a punto de decir, es que muchas veces uno come algo súper pesado, entre comillas, y a uno no le pasa nada, y otro día uno come nada más que la mitad de eso pesado y de repente uno se empieza a sentir mal. ¿Y por qué dice usted que es un clásico también? Porque sabe qué pasa, es muy común. Sí. Porque esto es como la gripe, como el resfrío, como ¿quién no ha tenido un malestar del hígado? No, todos sabemos lo que es eso. Eso es interesante porque hay enfermedades que son muy comunes. Y, o sea, nos están hablando de algo que todos nos pasa, que es muy común, y hay otras que son más extrañas, más raras, y entonces tenemos que pensar que nos hablan de algo que no es tan común. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos ahora a nuestro querido hígado, que también es interesante que hay órganos que son dobles en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, los riñones. Sí. Y muchas veces se habla del trasplante del riñón, y se trasplanta uno y te queda el otro. Y hay otros órganos que son únicos, entonces es complicado porque es un solo órgano que si se me enferma la cosa a veces se hacen trasplantes de hígado también, creo que, no sé muy bien, yo no soy médica, pero creo que se trasplantan una parte, en fin. Sí, una parte, porque es muy difícil, sí. Tenemos órganos que son dobles y órganos que son únicos. El hígado es un órgano que es único, ¿no? Y entonces, como nosotros partimos de la base, siguiendo las teorías del doctor Luis Quiosa, de que todo órgano o toda enfermedad o todo lo que podemos observarlo desde el punto de vista de lo material que tiene, pero también podemos en otro momento tratar de comprender cuál es su significado, cuál es su función, porque la función nos habla de su sentido, o sea, el sentido nos habla de su para qué. Sí. Y ya estamos en el asunto del significado y ya estamos justamente en el asunto del lenguaje. O sea, una cosa es el pulmón, que tiene una función determinada, y otra cosa es el estómago, que tiene otra función determinada, que es muy diferente a la del pulmón, muy diferente. Sí. O sea que la función hace al órgano, como siempre decimos, y además nos explica el para qué, y entonces también nos habla de su sentido y de su significado. Y cada función es específica de ese órgano, por eso yo decía, una cosa es el pulmón, que es lo que hace, que oxigena nuestro organismo,
que tiene toda esta función, bueno, no voy a explicar ahora la función del pulmón, se me hace muy largo. Otra cosa es la función. A ver. Tengo un mensajito, repito, vía de comunicación, 11 es el WhatsApp, 11 3000 1404. Buen día, soy Alejandra de Capital Federal. Yo no sé si tendrá que ver, pero luego de divorciarme tuve hepatitis. Saludos. Y bueno, claro que tiene que ver. Lo que pasa es que como nuestras enfermedades, espero que se haya curado ya, así es más fácil hablar de esto porque, como dije muchas veces en este canal, nuestras enfermedades tienen que ver con nuestras intimidades. Entonces, cuando yo empiece a hablar del significado que tiene, algo así como pongo en evidencia algo que le pasa al sujeto, ¿no? Es decir, eso es lo que la enfermedad somática nos hace, ese favor, entre comillas, de que yo digo, tengo un ataque de hígado, y qué sé yo, y listo, y no pasa nada. Y tengo que ir al médico y tengo que tomar una medicación, y de mi vida íntima, de lo que me pasa en el alma, de cuáles son mis deseos que no puedo llevar a cabo, de eso nada, ¿no? De eso nada. Entonces nos hace ese, entre comillas, favor. Bueno, entonces todo lo que voy a decir, que va a ser específico del hígado y no del corazón, por ejemplo, obviamente va a tener que ver, aunque sea en parte, con cualquiera de los trastornos que afectan al hígado, ¿sí? O sea, una hepatitis, evidentemente, justamente, fíjense la hepatitis, lo mal que uno se siente y la cantidad de reposo que uno tiene que hacer y cómo uno se tiene que cuidar, ¿no? Entonces, otra cosa que es interesante, que el hígado es una de las grandes centrales de nuestro organismo. Sí. En realidad tenemos como grandes centrales el cerebro, que representa nuestra capacidad de pensar, de razonar, de tener ideas, de atemperar los afectos, ¿no? Porque yo me enojo y después me pongo a pensar y eso me puede ayudar a atemperar lo que siento. El corazón, que representa nuestra capacidad afectiva, y el hígado, que es mucho menos considerado en ese sentido, y en otras culturas, por ejemplo, eso lo dije ya una vez, era por ejemplo considerado como la sede del alma, el hígado, los egipcios creo que fue. Bueno, hoy en día sabemos que es una central digestiva muy importante de nuestro organismo, que transforma lo que me ingresa como alimento en algo que yo puedo asimilar y utilizar adentro de mi organismo para funcionar. No sé si soy clara. Sí. Cuando yo ingreso alimento en mi tubo digestivo, hay todo un proceso a través del cual empezamos a digerir y finalmente en el hígado se asimila y que se hace también, se desecha. Se asimila lo que voy a usar, lo que me viene bien, y voy a desechar a través de la función renal lo que no me viene bien, lo que me tengo que sacar de encima, lo que no me sirve. Esto se puede observar desde el punto de vista físico, pero también se puede considerar desde el punto de vista anímico. Porque también desde el punto de vista anímico incorporamos cosas, las digerimos, las tratamos de digerir. ¿Qué es digerir? Digerir es desmenuzar, entender, ver, y después habrá una parte que yo asimilo y que hago propia, y hay otra parte de la cual me saco de encima y digo, esto no me sirve. Mismo los oyentes ahora, o cuando uno está en una clase, hay una parte que uno asimila y hay una parte que uno se olvida o ni lo escucha. Y a veces hasta pasa, vio, Jorge, si yo estoy en una conferencia donde me dicen demasiadas cosas todas juntas, ¿qué me pasa?
no me da el hígado. Sí. No me da el hígado, uno dice muchas veces, no me da el hígado. Entonces me abrumo, y entonces por ahí a veces hasta me quedo aletargada y medio dormida y ahí media liquidada, ¿no? Porque no puedo asimilar todo lo que me dicen, todo lo que me hablan, ¿no? Bueno, esos son todos como ejemplos. Entonces, en la vida también tenemos situaciones que queremos realizar, tenemos metas, tenemos ideales, y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner el hígado para conseguir esos ideales. Estas frases idiomáticas, estos giros lingüísticos son muy interesantes, son muy ricos. ¿Por qué? Porque nos brotan del inconsciente colectivo. Sí, sí. Sí. Y por algo hay que decir, yo quiero escribir un libro y tengo que poner el hígado. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacer el esfuerzo de conseguir el material, de digerir toda la situación, de materializar esto que yo quiero hacer. Yo tengo una idea y después tengo que poner el hígado para materializar esta idea que tengo. No sé si se comprende. Sí, y sí. Bueno, y ahí se arma el lío. Ahí se arma el lío. Permítame, hablando del lío, no, mentira, tengo acá un mensaje, vía de comunicación con la radio al 11 3000 1404. Buen día, soy Viviana de Caseros, quería felicitarlos por el programa. Es verdad lo que dice la profesional, no siempre es la comida lo que nos desbalancea el cuerpo. Un beso grande. Bueno, estamos de acuerdo entonces. O sea, estábamos en esta idea de que yo tengo una idea. Podemos tener muchas ideas, pero las ideas las tengo, después tengo que poner el esfuerzo y las tengo que materializar. Yo quiero escribir un libro, después tengo que ponerme las pilas, vendría a ser. ¿Sí? Y bueno, me pongo las pilas para poder realizarlo materialmente. A veces nuestros ideales están muy lejos, entonces yo siento una dificultad enorme, ¿no? Supóngase que yo quiero escribir un libro, pero no tengo ni siquiera la primera oración. Entonces tengo la idea, está muy lejos. Entonces, aparte acá hay otra cuestión, que muchas veces tenemos estas ideas o estos ideales tan alejados, pero ni siquiera lo sabemos. Sí, es verdad. Eso es lo peor de todo. Por eso siempre hablamos acá de que primero tengo que hacer consciente cuál es la situación. Porque una vez que la tengo consciente, entonces yo resulta que quiero escribir el libro y de golpe me da un ataque al hígado. ¿Y qué pasó además? Además pasó que mi colega, Juanita Pérez, de golpe me cuenta de que está por publicar un libro. La flauta. Y a mí me da un ataque al hígado. ¿Por qué me dio el ataque al hígado? Porque encima de que yo tengo ese ideal, esa idea, ese sueño, ese proyecto, que lo siento tan lejos y que no sé cómo diablos voy a hacer para... Encima, eso, me viene la noticia de que mi íntima amiga, mi colega Juanita Pérez, resulta que lo va a hacer la semana que viene. Claro. La semana que viene. Y entonces, ¿qué me pasa a mí? Por eso muchas veces las enfermedades del hígado se vinculan mucho con un sentimiento que está muy mal visto y del cual nadie quiere saber que lo tiene, pero que lo tenemos todos, que es la envidia.
Sí. ¿no? Porque entonces imagínese, yo quiero materializar este sueño, lo siento lejísimo y resulta que encima mi colega lo hace mañana, la semana que viene, y a mí yo me siento pésimo. Por eso las enfermedades del hígado, uno se siente pésimo desde el punto de vista físico, pero uno en el fondo, anímicamente también se siente muy mal. No sé cómo se siente uno cuando otro hace algo que uno tiene tantas ganas de hacer y que uno siente tanta dificultad para hacer. Entonces, perdón, Dorrich, porque a mí me encanta que me hagan preguntas. Dale. Bueno, porque no quiero que se vaya el tiempo sin esta consulta. Buen día, soy Darío de Casanova, lo felicito por el programa, estaba escuchando atentamente y la verdad que te hace reflexionar acerca del estrés que pasamos. Me suele atacar el hígado seguido y siempre soy de tomar la famosa pastillita verdecita. Saludos, muy lindo el programa. Vamos a decirlo, a ver, toda la gente trata de escaparle, no digo, al contrario, de ir a la famosa Buscapina, lo vamos a decir para que la gente entienda. Sí, sabe que no tiene nada de malo, en realidad. Nosotros no estamos enemistados con la medicación. Lo que tiene es que es incompleto, diríamos. Porque, claro. Y esto explica que muchas veces tomo la pastillita, pero si la situación anímica esta, que se está expresando, que este inconsciente que está tratando de expresar algo que no puede expresar por otra vía, sigue pulsando, le sigue pasando lo mismo, entonces a los 10 días, ¡pum!, capaz que tengo de nuevo. De hecho, hay personas que muy seguido sufren del hígado. Hay personas que no sufren del hígado pocas veces y así tenemos todas las variantes. Entonces, en realidad no tiene nada de malo de tomar algo que me alivie el malestar desde el punto de vista físico. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros? También tratemos de comprender qué es lo que estoy manifestando, a ser más consciente. Claro que hacerlo solo es más difícil. Sí. Y esto también lo hemos dicho muchas veces acá. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué necesito a alguien que me ayude un poco? Porque una vez que yo reprimo esa palabrita, una vez que, como decimos acá, así siempre un poco en chiste, lo mando al sótano, le pongo una tapa, decimos siempre. Mi querida Dorrich, mire, no, tengo... no, me dice. Me voy a quedar con un ataque al hígado. No, es que nos tenemos que ir, gracias Mario, pero me pasó otro mensaje. Pregunta para la doctora, yo tomo jugo natural de limón en ayuna, ¿sirve para la buena salud? Soy Carlos de Villavoz. Bueno, quizás es amplio esto porque también involucra la nutrición. Y la licenciada hace psicosomática, pero bueno, agradecemos por supuesto la pregunta también. Sí, porque ¿sabe qué pasa? El limón también tiene un significado. Esto tenemos que tal vez desarrollarlo en otra, que también los remedios tienen algo que llamamos la interioridad de la medicación, o sea, el limón, y fíjese, el limón es ácido también. Agrio. Agrio, ¿no? Y también implica toda una fantasía. Me están sacando estoy al borde. No se caiga. Es que estoy al borde de caerme, me están sacando la silla ya. Gracias programa. A los oyentes por todas las preguntas, me encantan y me hacen poder explicar más cosas y será para el próximo jueves. Ahí está. Cualquier cosa, www.porquenosenfermamos.com.ar o pueden, ahí el papelito está tapando, así, y por supuesto los canales de YouTube y de Facebook de la licenciada Dorrich Bush. Le mando un besote enorme y que tenga un lindo día. Bueno, le mando un beso grande a usted también y a la audiencia. Ya destapó la cámara ahí. Bueno, le mando...
Le mando un Yo beso la dejé prendida. Bueno, Sí, sí. le mando un beso. Chao, Adiós. chao. Ahí estuvo con nosotros nuestra psicoanalista, licenciada Dorit Bush, especialista en psicosomática. Nos fuimos, gracias Mario, perdón por el tiempo, mensaje al 11 3000 1404. Será hasta mañana. Chao.